Vamos a, vamos a continuar con nuestra serie de estudios de las declaraciones del Yo Soy que hace Jesús en el Evangelio de Juan. Estamos ya en la sexta lección, esta quinta declaración, y en esta hay dos cosas que él dice, y yo no creo que vamos a tener tiempo de ver las dos, porque son tan profundas y tan importantes. Um, pero yo quiero recordarles de algo antes de ir directamente al texto donde vamos a estar enfocándonos hoy. Y de por sí puse ahí en el chat los textos que vamos a estar viendo hoy en orden. Entonces, si los quieren ir buscando en orden así para ayudar con las lecturas cuando toque. Saida, obviamente, si estás ahí, Saida, vas a hacer la primera lectura en Juan 11. Vete preparando para eso. Pero antes de leer, yo creo que recordarles que cuando Jesús dice yo soy, él está haciendo dos cosas. Él está pronunciando el mismo nombre de su padre, el yo soy, el Yahweh, el nombre que Dios mismo se da cuando se revela a Moisés en la zarza ardiente y se revela al pueblo después de eso. Um, Eso es muy importante que él pronuncia y utiliza el mismo nombre de Dios en esas declaraciones, pero gramáticamente, además de declarar su deidad, también se está autodescribiendo. ¿Ok? Entonces, analizamos en la primera lección las varias veces en Juan que él dice yo soy y lo deja así suelto. Uh, Antes de que Abraham era, yo soy. Y cuando lo vienen a buscar para arrestarlo, dice yo soy. Pero después de eso, empezamos a analizar las veces que él dice yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, y hoy va a ser yo soy la resurrección y la vida. Y lo que analizamos y lo que dijimos cuando empezamos a ver estas otras declaraciones de Jesús, cuando se está describiendo, es que si nos recordamos lo que dice Juan 1:18, nadie vio al Padre jamás, sino el unigénito Hijo, y Él le ha dado a conocer. Él está revelando a sus discípulos, a los oyentes de ahí entonces, a los lectores del libro de Juan, revelando la naturaleza de Dios. O sea, si Jesús dice yo soy el buen pastor, es porque Dios es así. Si Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas y la luz del mundo y el pan de vida, es porque Dios es así. Pero acuérdense también con nuestra serie anterior de crecimiento espiritual, lo que aprendimos es que nosotros crecemos espiritualmente a la medida que vamos ido siendo transformados a la imagen de Dios y a la imagen de Jesús. Entonces, si Jesús es esas cosas y si Dios es esas cosas, pues tú y yo también tenemos que ser esas cosas. Tú y yo también tenemos que ser luz del mundo y pan de vida. Hasta tenemos que aprender a pastorear, hasta tenemos que aprender a hacer el acceso y la puerta a las ovejas para que lleguen al Padre. Tú y yo podemos hacer eso también. Y se pone un poco más complicado cuando llegamos a pasajes como el de hoy, porque ¿en qué sentido si yo puedo decir que yo también voy a hacer la resurrección y yo también voy a hacer la vida? Pero otra vez, el significado de ser transformados a su imagen es ser más y más como Él es en todo sentido, en todo sentido. Y esa es la idea de nosotros crecer espiritualmente, ser más, actuar más como Dios, ser más, actuar más, comportarnos más como Jesús. Ok, esa es la introducción, ahí lo vamos a dejar. Vamos a proseguir con la lectura de hoy, la primera lectura de hoy, que es Juan 11, 17 al 27. Voy a suponer que todos que están en la clase hoy están familiarizados con la historia de la muerte y la resurrección de Lázaro. Hoy no vamos a estudiar profundamente la muerte y la resurrección de Lázaro, nos vamos a enfocar en esta declaración que hace Jesús en medio de esa historia. Entonces, Saida, si estás ahí, puedes abrir tu micrófono, por favor, para leer Juan 11, sí, claro. 17 al 27. Aquí estoy, ok. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Ok, aquí es donde vamos a comenzar nuestro estudio hoy. Y es un pasaje que, como ya mencioné, es muy conocido por todos nosotros. Es cuando Marta le reclama a Jesús por no haber estado ahí antes para sanar a su hermano cuando estaba enfermo. Él dice, si hubieses estado aquí, versículo 21, mi hermano no habría muerto. Pero también expresa su fe en él diciendo, pero yo también sé que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Ella ya está pensando en lo que Jesús puede hacer. Y Jesús le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Ahora, tú y yo sabemos que lo resucitan un par de minutos, ¿verdad? Cuando sale de la tumba. Pero ella se imagina que Jesús está hablando de otra cosa. El versículo 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Ahora, eso es algo bastante increíble que ella diga eso, porque hay muy poca información históricamente en la Biblia acerca de la resurrección en el día postero antes de este momento. Jesús habla un poco de eso en Juan capítulo 5, y quizás Marta estuvo ahí y puso atención, pero no es algo, o sea, el Antiguo Testamento no habla de la última resurrección en el día postrero, los demás evangelios no hablan de eso. El que habla de la última resurrección en el día postrero es el apóstol Juan en Apocalipsis y Pablo en Primera y Segunda de Tesalonicenses. Es bien increíble que ella ya tiene este entendimiento, este conocimiento y esta certeza que su hermano va a resucitar en la resurrección del día postrero. Pero en ese momento Jesús utiliza esta oportunidad para decirle esto, versículo 25. Y Jesús le dice, yo soy, ahí está la declaración del Yahweh, el ego emi en griego, yo soy la resurrección. Y vamos a poner un pause ahí, porque también dice, y la vida, pero vamos a enfocarnos hoy, o por lo menos por ahora, en la resurrección. Porque gramáticamente no tiene mucho sentido. ¿Okay? Que alguien diga, yo soy la resurrección, como que no cuadra bien, porque lo que entendemos es que Jesús puede resucitar y Jesús va a resucitar. Pero ¿qué quiere decir yo soy la resurrección? Pero es lo que dice, yo soy la resurrección y la vida, y después dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Okay? Entonces va a vivir y no va a morir, y después lo termina con la palabra eternamente. Después la pregunta para Marta y la pregunta para ti y para mí es la pregunta que hace Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees qué? ¿Crees que hasta el muerto, si cree en Jesús, va a vivir? ¿Y el que vive y cree en Jesús no va a morir eternamente? ¿Crees esto? Entonces crees, en cierto sentido, que Jesús es la resurrección y la vida. Ahora, para entender un poco el tema de resurrección, quiero que vayamos un momento a este pasaje en Lucas, que lo puse ahí, el siguiente pasaje en el chat, Lucas 20, 27 al 40. Y los dos pasajes que tengo ahí lado a lado, hay Lucas 20, 27 al 40 y Mateo 22, 23 al 33. No vamos a leer ambos pasajes, vamos a enfocarnos en el de Lucas, pero hay un versículo en el de Mateo que también es interesante, y ahorita lo vamos a resaltar, pero vamos a leer, si alguien nos puede ayudar con esa lectura, por favor. Lucas 20,
27 al 40. Quien quiera abrir su micrófono, por favor, y leer, adelante. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo, pues, 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel ciclo y la resurrección de entre los muertos, si se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés les lo enseñó el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole a alguno de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Perfecto, gracias, Gladys. Bueno, aquí vemos que este es ese día que Jesús está en el templo justo antes de la crucifixión, días antes, 1 o 2 días antes, cuando le llegan todos estos oponentes con preguntas, según ellos, difíciles, ¿no? Y aquí le toca a los saduceos llegarles con su pregunta difícil, y el tema para ellos, y lo dice en el versículo 27, es que ellos niegan que existe la resurrección. Ellos no creen en eso. Entonces ellos van a tratar de atrapar a Jesús con una pregunta referente a este tema, el tema que estamos viendo hoy. Y lo que es interesante, y si van un momentito, ¿no? Dejen el dedo ahí en Lucas, pero en Mateo 22, cuando Jesús les empieza a contestar en el versículo 29, dice, el problema con ustedes es que están errados porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. ¿Okay? O sea, lo que le está diciendo los saduceos es que la razón que ustedes no creen y entienden en la resurrección es por 2 errores que están cometiendo. No conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Lo que eso me dice a mí es que para entender la resurrección, yo tengo que conocer las escrituras y tengo que reconocer o conocer el poder de Dios. Y entonces cuando Jesús me dice, yo soy la resurrección, tengo que entender en qué sentido Jesús es una revelación de la palabra de Dios, que ya lo sabemos, que Él es el verbo hecho carne, es la forma que Dios se comunica con el ser humano, según Hebreos 1, 1 y 2, ¿verdad? Y también es la manifestación del mismo poder de Dios. ¿Okay? Lo que los saduceos no saben, no entienden, es la palabra de Dios y el poder de Dios, y lo que Jesús es, además de ser todas las cosas que ya hemos visto, luz del mundo, pan de vida, buen pastor, puerta a las ovejas, vida y resurrección. Él también es la palabra de Dios y Él también es el poder de Dios. ¿Okay? Y ellos no le conocen, ellos no saben de qué se trata eso, y por eso es que no entienden y no reconocen y no aceptan
o como dice ahí en Lucas 27, por eso es que niegan la resurrección. Pero otra cosa que es bien interesante, una de las cosas que hemos observado en todas estas declaraciones de Jesús hasta ahorita, de los yo sois de Jesús, es que todas tienen una condición adjunta, ¿verdad? Él dice, yo soy el pan de vida, pero tú tienes que creer en mí, tú tienes que comer ese pan. Y yo soy la luz del mundo, y si no crees eso, vas a morir en tus pecados. Y yo soy la puerta a las ovejas, pero las ovejas tienen que escuchar mi voz. O sea, nada de esto es automático. O sea, Él es quien es, pero no nos beneficia si nosotros no ponemos nuestra parte. Y aquí me llama la atención algo que dice en la lectura en Lucas, que no lo dice en Mateo, que es muy interesante. Él dice algo cuando empieza a explicar, y lo dice en el versículo 35 de Lucas 22, y dice, bueno, desde el 34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, ¿okay? Pero fíjate el 35, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, cuando habla de la resurrección, cuando habla de la resurrección en el día final, lo que Jesús está diciendo es que hay unos que van a ser dignos de esa resurrección y otros que no. Que si regresamos a Juan 11, es lo que él dice. Si uno cree en mí, entonces no morirá. Si uno cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Pero si no creemos en Jesús, no vas a ser digno, no eres digno de la resurrección. Y entonces, ¿en qué campamento, en qué categoría están los saduceos? Ellos no son dignos de la resurrección porque no creen en Jesús. No creen en la resurrección, no creen en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Ellos no son dignos de la resurrección. Entonces Jesús es la resurrección, pero ese hecho no le beneficia a todos, le beneficia solo a los que son considerados dignos. Es la frase en el versículo 35. Ahora, él dice, esto es algo que Dios habló de esto cuando él dice, ustedes no conocen las escrituras, es porque Dios habló de esto en Éxodo capítulo 3. Él hace referencia al pasaje de la zarza. El pasaje de la zarza es Éxodo 3, cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Porque cuando Dios se está declarando a él mismo como vivo, al decir yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Abraham y yo soy el Dios de Isaac, él también está declarando a ellos como vivos. ¿Verdad? Porque si no, él pudiera decir yo soy, o yo fui, o yo era el Dios de Abraham, pero Abraham se murió. Y yo fui el Dios de Isaac, pero Isaac se murió. Y yo era el Dios de Jacob, pero Jacob se murió. Pero él dice, yo soy y sigo siendo el Dios de esta gente. O sea, tanto yo vivo para siempre, yo existo, pero ellos que creyeron en mí, que son dignos de la resurrección, también viven. Por eso dice el versículo 38, porque Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. ¿Okay? Abraham, Isaac y Jacob viven porque Dios dice, yo soy el Dios de ellos. Y a veces pensamos que él solo está hablando del mismo cuando él dice el yo soy en Éxodo 3, pero según Jesús, cuando explica el pasaje, él dice, Dios no solamente está declarando su eternidad, pero también está declarando que Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos. ¿Por qué? Porque son dignos de la resurrección, porque creen en Dios. Ahora, otra cosa, vamos a ir a Lucas 14. Lucas 14, porque hay otra pista que tenemos que seguir para entender esta idea de ser dignos de la resurrección. Y aquí vamos a leer Lucas 14 del 12 al 14. Si alguien quiere abrir su micrófono, por favor, y leer. Lucas 14, 12 al 14.
Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez se vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y ahí va, esa frase al final es la razón que quería que viéramos este pasaje. Porque aquí Jesús habla de la resurrección, pero le da otro nombre. ¿Se dan cuenta? Es la resurrección de los justos. Y otra vez, cuando pensamos en los que son dignos, que es la frase que usó en Lucas 22, los que son dignos de la resurrección son dignos porque creen en Él, y si uno cree en Él, la idea es que le va a obedecer y va a crecer y va a ser como Él, y va a ser convertido en alguien que es justo, justificado por Él. Y esos son los que van a ser resucitados. La resurrección que nos interesa es la resurrección de los justos, porque, ojo, hay otra resurrección, ¿ok? Y esa es la resurrección de los injustos. Y no estamos hablando de la primera y segunda resurrección, que también es otra idea de dos resurrecciones, pero cuando hablamos de la resurrección en el día final, hay dos resurrecciones. Hay la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Y la que nos interesa a nosotros, obviamente, obviamente es la resurrección de los justos. ¿Okay? Esa escena está descrita en Mateo 25, cuando él habla, y siguiendo la idea aquí de Lucas 14, tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber, estaba enfermo en el hospital y me visitaste, ¿verdad? ¿Cuándo te vimos así? ¿Y qué le dice a ellos? Entra. Y los que no lo hicieron están también ahí, vivos, resucitados, para ser juzgados, pero apártate de mí, nunca los conocí. Resurrección para dos grupos, justos e injustos. Y mira cómo lo explica en Juan capítulo 5. Y aquí sí esta lectura un poco más amplia. Juan capítulo 5, del 19 al 29. Lo quiera leer. Juan 5, 19 al 29. Bueno, La palabra dice, Adelante. No tengan miedo. ¿Quién lo tiene? A ver, Zaida, tú. ¿Puedo leer entonces? Sí, adelante. Ok, del 19, ¿no? Sí. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo.
y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ok, perfecto, excelente. Versículo 20, ¿verdad? Dice, perdón, el 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiera da vida. Jesús tiene la capacidad, el poder que tiene el Padre. Si Jesús es la resurrección, es porque el Padre también es la resurrección. ¿Okay? Pero después explica algo bien interesante. En el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Ahí otra vez está la condición, lo que hemos visto en todos estos pasajes. Para calificar para la resurrección de los justos, tenemos que ser oidores, hacedores, creedores, creyentes de la palabra, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la resurrección de los justos, ¿verdad? De cierto os digo, versículo 25, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Okay? Ahora es la hora de que Dios, que Jesús, está hablando con muertos, gente muerta en su pecado, que tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios, responder a la voz de Dios y conseguir la resurrección, conseguir vida y nunca más morir, tal como le dice a Marta en Juan 11. Y mira el 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo a tener vida en sí mismo. ¿Okay? Si el Padre tiene vida, Jesús tiene vida. Si el Padre da vida, Jesús da vida. Si el Padre la resurrección, es porque Jesús es la resurrección y viceversa. Y también tiene autoridad de hacer juicio. Y esa sí es una palabra importante porque se mezclan las palabras en el 24, condenación, en el 27, juicio, y en el 29, condenación. En realidad es la misma palabra griega en todo eso. Juicio y condenación es la misma palabra y a veces nos confundimos porque a veces pensamos que el juicio es una evaluación y en ciertos sentidos lo es, pero aquí en el contexto de Juan 5, el juicio es algo que tú y yo queremos evitar, porque aquí el juicio es juicio para condenar, es juicio de condenación y por eso dice en el versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Okay? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es la resurrección de los justos. Mas los que hicieron lo malo, a esta otra resurrección, la resurrección de condenación. ¿Okay? Y otra vez, la pregunta es, sí, Jesús es la resurrección y la vida, pero está hablando aquí de que hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. A mí no me interesa la resurrección de condenación y ojalá a ti tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para participar en la resurrección de vida? Según esto, tengo que oír, tengo que creer, tengo que seguir. Según todo lo que hemos leído, tengo que seguir a Él. Tengo que ser un creyente obediente. Y porque la resurrección viene, las resurrecciones vienen, ¿cuál resurrección quiero yo? ¿La de la vida o la de la condenación? ¿La de los justos o la de los injustos? Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces Jesús dice, mira, yo soy la resurrección, pero ahora vamos a pausar aquí un momentito. Vamos a pausar un momentito y a ver si hay comentarios o preguntas hasta este punto. Entendemos el sentido de lo que está hablando Jesús cuando Él habla de la resurrección. Preguntas, comentarios, observaciones hasta ahorita. Tengo un punto más que desarrollar en los 20 minutos que nos quedan, pero quiero pausar aquí para estar seguro que estamos todos en el mismo canal. Voy a suponer que el silencio es que sí. ¿Sí? ¿Todos estamos claros? Ok. Todos estamos claros. Muy bien, muy bien. Ok, entonces ahora toca
la segunda parte de esta idea. Y todavía no vamos a llegar a hablar de la vida, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero yo quiero que hablemos un poquito más de la importancia de la resurrección. Que Jesús habla de la resurrección y después Jesús es arrestado, crucificado, sepultado y resucitado. ¿Okay? Entonces él no solamente habla de la resurrección, pero él es resucitado. Pero después de su resurrección, él asciende al cielo y deja a los apóstoles. Y si vemos esos pasajes que anoté ahí en el chat de Hechos, vamos a leer solo el primero de ellos, Hechos 4:2. Dice, resentidos de las enseñanzas del pueblo, anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué estaban anunciando los apóstoles? Y los demás pasajes hablan de Pablo también, hablando de lo mismo. O sea, el enfoque principal de los sermones de los apóstoles era la resurrección. Se hablaban de muchas cosas, pero siempre se enfatizaba más que nada la resurrección. O sea, Jesús habló de la resurrección, Jesús participó en la resurrección, ¿verdad? Jesús resucitó también a gente, ¿verdad? Pero cuando Él se va y deja a los apóstoles para ir por todo el mundo y enseñar, lo que ellos están enseñando, lo que ellos están proclamando es la resurrección. Y después Pablo, en sus cartas, él no solamente anuncia y proclama la resurrección, pero él la explica detalladamente. No creo que tenemos tiempo de leer los dos pasajes que tengo ahí anotados, pero vamos a ir por lo menos al de Filipenses. Filipenses 3, 8 al 11. Vamos a empezar leyendo eso. Filipenses 3, del 8 al 11. Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Y el 11, perdón. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ok, fíjense bien todo lo que hemos hablado. Ok, acuérdense, por ejemplo, que dijimos que los saduceos no conocían ni la palabra de Dios ni el poder de Dios. Pero aquí Pablo habla de conocer, versículo 10, el poder de su resurrección. Hablamos de que querer anhelar la resurrección de los justos, y aquí Pablo escribe de no querer ser hallado teniendo su propia justicia, sino la justicia que viene de Dios por la fe. Y todo porque él dice que lo que él anhela es que de alguna manera llegue a él poder participar de la resurrección de entre los muertos. Y de eso estamos hablando desde el principio de la clase, ¿verdad? Si Dios es eso, y si Jesús es eso, pues nosotros también queremos ser eso. Si Jesús es alguien que personifica la resurrección, nosotros queremos también ser eso. Y si nos bajamos al final del capítulo, el versículo 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará al cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, nuestro anhelo en la resurrección final, la resurrección de los justos, es ser transformados a ser como Él.
¿Ok? Entonces, otra vez, ese énfasis en la resurrección es importantísimo porque en eso se basa nuestra esperanza y en eso se basa nuestro cristianismo, en eso se basa nuestra relación con Dios, en eso se basa nuestra salvación. Todo se enfoca en la resurrección de Jesús que Él hizo y que Él ofrece y de la cual nosotros queremos participar. Ahora, en la lectura más larga, en 1 Corintios 15, y otra vez les invito a tomar el tiempo de leer todo ese pasaje. Si quieren una explicación detallada de resurrección, Pablo va a escribir hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo animal y hay diferentes tipos de cosas que tenemos que estar pendientes, pero dice lo importante de la resurrección de la cual nosotros estamos hablando es que lo corrupto se tiene que revestir de incorrupción y tenemos que ser transformados, así como escribió en Filipenses. En el versículo 20 de 1 Corintios 15 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así Él fue el primer resucitado para nunca morir más. Y ojo, o sea, no fue el primer resucitado, punto. Tenemos ejemplos de resurrección en el Antiguo Testamento, tenemos ejemplos de resurrección antes de Jesús, cuando Él resucita en la historia que estamos viendo hoy de Lázaro o la hija de Jairo. Pero ¿en qué sentido Jesús fue resucitado únicamente y por primera vez? Y ese es el primero que fue resucitado para no morir más, porque Lázaro y la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Sarepta, todos se murieron otra vez, ¿verdad? Pero Jesús resucitó para nunca morir más. Y yo no quiero participar en la resurrección de Lázaro, yo no quiero participar en la resurrección de la hija de la viuda en Sidón. Yo quiero participar en la resurrección de Jesús, porque quiero resucitar para nunca morir más. Y entonces por eso al final de 1 Corintios 15, y no vamos a tomar el tiempo de leer 35 al 53, pero les invito a leerlo cuando tengan su tiempo. Cuando llegamos al 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Que esa es la resurrección de los justos, la resurrección de Jesús que es para siempre, la resurrección en la orden de Jesús que nosotros estamos buscando, y en el sentido de que nos queremos conectar a esa resurrección. Entonces, cuando Él dice otra vez en Juan 11, yo soy la resurrección, Él no está hablando de lo que Él está a punto de hacer con Lázaro. Él no está hablando de que va a levantar a Lázaro para que viva otros 30 años o 20 años o 15 años. Él está hablando de lo que Él va a hacer con nosotros, que Él va a hacer primero con Él mismo, para resucitar, para nunca morir más. Y se lo dice a Marta. El que cree en mí, aunque mueran, nunca morirá más. Nunca morirá más. Lázaro se va a morir otra vez. Pero Jesús nunca murió más. Y entonces, en resumen, lo que estamos viendo es que Jesús enseña acerca de la resurrección y es parte de la naturaleza de cómo es Dios y por eso es parte de quién Él es. Yo soy la resurrección. Él nos explica que la resurrección va a ser diferente, depende a cómo tú eres. O va a ser resurrección de justicia para los justos, a los que creen, o resurrección para condenación para los que no. Y después
después de que Él mismo resucita, Él envía a los apóstoles a proclamar la resurrección. Y a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a explicar la resurrección. ¿Y por qué la resurrección es tan central al mensaje para el cristiano y para el mundo? Y aquí va, la razón que la resurrección es tan importante es porque sin la resurrección no tenemos la declaración de Dios mismo de quién es Jesús. ¿Ok? Les voy a recordar de una historia. En Mateo 16, la conocen bien, ¿verdad? Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y les dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista o Elías, uno de los profetas, y después le dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y nuestro amigo Pedro levanta la mano y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bueno has dicho, porque eso no te lo reveló carne y sangre, eso lo sabes porque Dios te lo hizo saber. Pero en el versículo 20 de Mateo 16, fíjate lo que él dice. Inmediatamente después de que Pedro llega a esa correcta conclusión, le dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, tenemos que pensar ahí un poquito, ¿verdad? Si por fin Pedro entiende que este Jesús que está entre ellos es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué inmediatamente le dice Jesús a Pedro, pero no le digas a nadie, mejor cállate la boca? ¿Qué es lo que aún no ha acontecido? Todavía no ha resucitado. Y sin resurrección, la declaración de que este es el Hijo de Dios, hasta ese momento, si Pedro va y trata de convencer a otra gente que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué evidencias tiene? No, pues yo lo creo. ¿Y tú quién eres, Pedro? ¿Tú eres algún loco? A mí qué me interesa que tú dices que este hombre es el Hijo de Dios. Pero hasta que Dios lo levanta de entre los muertos. Mira lo que dice Romanos 1. Romanos 1, 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado, escuchen bien, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Porque la resurrección es la declaración de Dios que Jesús es su Hijo. Y es bien interesante que cuando Pedro se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús dice, shh, pero no le digas a nadie, porque eso no va a convencer a nadie. Pero después de su resurrección, Él los junta en ese monte alto, en Mateo 28, y le dice, ahora sí, ir por todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre Mateo 28 y Mateo 16? Es que Mateo 16 es pre-resurrección y Mateo 28 es post-resurrección. La resurrección ya aconteció. Entonces, si Dios ya lo declaró, ya tienen un mensaje, ya tienen la evidencia, ya tienen algo que declarar, porque Dios ha declarado que este es su Hijo con poder a través de la resurrección entre los muertos. Y por eso es que es tan importante entender el concepto de que Jesús es la resurrección. Yo soy la resurrección. Yo soy la declaración de Dios, de su poder y de mi deidad. Y hasta que tú veas y entiendas y reconozcas esa resurrección, no cualquier resurrección, pero la de Jesús, y como tú y yo podemos participar de ella, la resurrección de los justos, la resurrección para los que hacen el bien, la resurrección para los que están dispuestos a oír y creer. Hasta que no participemos de eso, tú y yo no podemos anhelar a participar de la resurrección de Él.
como dice Pablo que él quiere hacer. ¿Okay? Y otra vez las palabras de Pablo, regresando ahí a Filipenses, él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Ese es nuestro anhelo. Ahí queremos llegar, ahí quería llegar Pablo. Y él va a continuar ahí diciendo, no lo he alcanzado todavía, pero una cosa, algo, me olvido de lo que está atrás y me estiro hasta esto, hacia eso. Él está buscando esto. Y estamos buscando esto. Y mientras lo buscamos, hacemos lo que hicieron los apóstoles, lo proclamamos, lo declaramos, lo que hizo Pablo, lo explicamos como el tema central del mensaje de salvación. Porque sin resurrección no hay hijo de Dios. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección no hay nada. Yo soy la resurrección. Si no entendemos eso, no entendemos la palabra de Dios, no entendemos el poder de Dios. Estamos peor que los saduceos. Que Dios me los bendiga. Vamos a pararle ahí y dejar la vida, porque dice, yo soy la resurrección y la vida, para la próxima, porque la próxima, y aquí en la próxima declaración de Jesús, que está en Juan 14, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vida es algo que él dice 2 veces. Y lo que nos va a tocar ver cuando lo vemos otra vez es en qué sentido es la vida en Juan 11 y en qué sentido es la vida en Juan 14. Porque es la misma palabra griega, la palabra zoe, ¿verdad? Pero se utiliza de 2 formas distintas y son muy interesantes cómo se distinguen, pero también cómo se combinan. Y vamos a dejar eso para la próxima. Ok, tenemos 1 minuto para preguntas o comentarios, que sean rapidísimos y después le voy a pedir a mi hermano Joel que nos dirija en la oración final. Si tienes micrófono. ¿Pero hay algún comentario, alguna pregunta? Quería leer Adelante, hermanita, siga. un versículo, pero lo tengo aquí, pero creo que no tengo la cita, pero dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Creo que está en Pedro. Pedro 1:5. Amén. Esa es nuestra esperanza viva, o sea, por medio de la resurrección. Por eso es que tenemos una esperanza viva. Amén. Medio de la resurrección. Así es. Amén. Excelente, gracias. ¿Alguien más iba a comentar? Sí, hermano Vicente, quería comentar pasaje que leímos de Filipenses 3 y sobre todo desde el versículo 7 y 8, donde dice que Pablo está diciendo, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? O sea, ¿cuántas cosas, cuánta intelectualidad tenía Pablo que lo tenía para su ego, creía que era parte de su crecimiento personal? Pero continúa diciendo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y en el versículo 8, en la parte final, también dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, así mismo lo miramos nosotros en la Iglesia de Cristo. ¿Cuántos ingenieros han dejado su profesión, han dejado de un lado por dedicarse al estudio de la palabra? ¿Cuántas profesiones no han quedado de lado? ¿Cuántos abogados, cierto? Por el estudio de la palabra. Y eso es lo importante de conocer cuál es la verdadera salvación y cuál es mi interés. No en esta vida terrenal, sino en la vida futura, en la vida eterna. Se trata de valorar la resurrección. Así es. Gracias. Amén. Ok,
Hermano Joel, la oración final, por favor. Ok, hermano, vamos a orar. Padre, Dios de toda gloria, te damos muchísimas gracias, Señor, por aumentar nuestra fe, Dios. Gracias, Padre, porque entendiendo, Santísimo Señor, que en ti y en tu Hijo, Señor, a través de la resurrección se cumplen, Padre, todas las profecías del Antiguo Testamento y se cumple, Padre, todas las promesas escritas acerca de Cristo, Señor, prometidas, Padre Santo, por su amado Padre Dios. Pero sobre todo, Señor, nos llevamos la lección de vida, Dios, para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Estamos realmente creyendo, practicando y predicando la resurrección. Estamos realmente convencidos de que un día nosotros vamos a resucitar en el día postrero como justos o vamos a resucitar como injustos. Realmente es interesante, Señor, cuando nosotros entendemos la profundidad de las palabras que Cristo hace en nuestras vidas, Señor. Padre, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de tener este contacto, Dios. Bendice, Santísimo Señor, al hermano Vicente, al hermano Roberto, Santísimo Señor, y a todos los presentes en esta sala, Padre. Señor, pido en esta noche por mí, Padre, para que los mareos que se me han estado presentando constantemente, Señor, me puedan solventar, Padre. Gracias, Señor, por esas terapias que he podido ver en YouTube, Señor, y me han podido solventar algo, Señor. Padre, por error, tú lo conoces, Santísimo Señor, y por este mareo, Dios Todopoderoso, pues tuve la desdicha de salirme del grupo de Café con Dios, Padre, y tú sabes, Dios Todopoderoso, que estamos en tu presencia, Señor, gozándonos de tu gloria y de tu santidad, Señor. Gracias por cada uno de nosotros, Santísimo Señor, y ayúdanos, Padre, a vivir una vida, Santísimo Señor, con la mirada puesta en esa resurrección de vida, Santísimo Señor, que Cristo nos tiene prometida, la cual anhelamos, pero que necesitamos alcanzarla, Santísimo Señor, dejando cargas, como dice el hermano Samuel, dejando orgullos, dejando situaciones adversas y diversas, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios. Ponemos delante de tu presencia a todos los enfermos de tu iglesia, Padre Santo, en Venezuela y en el mundo, Señor. Tú los conoces, Padre. Tú sabes las situaciones que cada uno de ellos presenta, Santísimo Señor. Te suplicamos, Padre bendito, que sus situaciones económicas, sus situaciones de tratamiento, sus situaciones de adversidad, sus situaciones de discapacidad, Señor, todo, Señor, se soluciona en ti, Padre. Gracias te damos por esta sala y te hacemos esta oración en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Vicente. Bendiciones para todos. Gracias por conectar.